¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien y les doy la más cordial bienvenida a todos los cibernautas, a todos los navegadores de internet y público en general. Me presento con ustedes, mi nombre es Oscar y estoy para servirles. Y bueno, en esta ocasión pues quiero explicarles el objetivo principal de este video. Si bien sabemos nosotros que el conocimiento es muy extenso y que se ha especializado con el paso de los años, pues es importante saber que este conocimiento y la manera en cómo está construido en nuestra sociedad actual es a partir de un modo y de una manera la cual, si lo vemos desde un punto de vista epistemológico, que bueno, epistemología es el estudio del conocimiento, pues es práctico, es esencial y sobre todo su complejidad ha permitido que sea demostrable en la mayoría de las situaciones. Es por ello que me veo en la importante necesidad de hablar de lo que es la ciencia. Por lo tanto, pues en este breve video hablaremos de lo que es la ciencia, una breve reseña histórica acerca de ello, y también hablaremos del método científico. Pero antes de empezar a hablar de manera conceptual de todo lo que acabo de mencionar, pues hacer una aportación y una consideración importante. Nosotros vivimos en un mundo que está basado en el conocimiento científico. Si nosotros observamos el desarrollo tecnológico, la manera en cómo concebimos el mundo, los métodos de estudio y lo que se enseña en las escuelas, desde nivel básico hasta nivel medio y nivel superior, está basado en el conocimiento científico. Es por ello que debemos de tomar en cuenta que nuestro pensamiento y nuestra manera de concebir esta realidad está en función del pensamiento científico. Claro está que todavía están arraigados otro tipo de conocimientos, como el conocimiento religioso o el conocimiento filosófico, que es la base del conocimiento científico. Sin embargo, con el paso de los años, y sobre todo en el siglo XX y el siglo XXI, la ciencia ha crecido de manera exponencial alrededor del mundo. Y la gran mayoría de los países ya sostienen un modelo educativo en el cual la ciencia prácticamente enseña todas las ramas del saber. Una vez hecho este pequeño espacio o esta aportación, pues pasemos a ver lo que es la ciencia en primer lugar y finalmente veremos lo que es el conocimiento científico. Todos y cada uno de nosotros hemos estado en una escuela, ya sea a nivel básico, medio o superior, en donde la mayoría de los conocimientos que adquirimos son de índole científica. Pasamos por materias como ciencias naturales, ciencias sociales, en la secundaria por biología, física, química, historia, que también la historia es una disciplina científica. En la preparatoria pasamos por economía, matemáticas, bueno, matemáticas en todo en general, los niveles, ¿no? Pero bueno, antes de empezar a hablar de especificaciones o cómo se dividen esos conocimientos, pues vamos a definir lo que es la ciencia. La ciencia se va a definir como un conjunto de conocimientos, los cuales están organizados, están jerarquizados y, lo más importante, son comprobables. Y bueno, en este punto es importante decir que estos se obtienen a partir de algo que se conoce como observación de fenómenos. ¿Qué va a ser un fenómeno? Un fenómeno es todo aquello que se lleva a cabo en el espacio-tiempo. Es decir, un huracán es un fenómeno, la erupción de un volcán es un fenómeno, la natalidad de una población de cierta especie es un fenómeno, la explosión de una estrella es un fenómeno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que ocurre en el espacio-tiempo es un fenómeno, y por medio de la observación y posteriormente de la experimentación y la comprobación se obtiene un conocimiento que, epistemológicamente hablando, nos va a permitir acercarnos a la realidad del objeto. Por ello, la ciencia ha tenido un gran alcance debido a esta gran practicidad y sobre todo a esta metodología que utiliza para poder construir conocimiento.
podemos decir que es un producto cultural de la humanidad moderna, porque, como lo veremos más adelante, la ciencia se desarrolla como tal a partir del siglo XIX y hasta nuestros días, pero en la antigüedad existía un preconocimiento científico. ¿Cuáles van a ser las características de la ciencia? La ciencia, en primer lugar, aspira a descubrir leyes que rigen el universo por medio de métodos racionales, empíricos, que empírico significa por la experiencia, demostrables y que sean universales. Es decir, la ciencia va a tratar de descubrir leyes o teorías que van a explicar cómo funcionan las cosas. Siguiente, analiza sus objetos de estudio de manera cuantitativa como cualitativa. Cuantitativo quiere decir de medición numérica y cualitativo es por medio de las características y cualidades de los objetos. Es decir, la ciencia trata de analizar a los objetos en todo su campo. Uno de los principales fundamentos de la ciencia es la investigación, es decir, por medio de una investigación exhausta y profunda de aspectos cualitativos, cuantitativos y por medio de un razonamiento crítico y por una metodología, la ciencia va a tratar de construir conocimiento, elaborando leyes, teorías o algo que también se conoce como modelos. Otra característica importante de la ciencia es que va a generar una gran cantidad de conocimiento especializado, que es una de las principales características del pensamiento científico, sobre todo a raíz de lo que va a ser el pensamiento de la Ilustración, que veremos más adelante. A partir del siglo XIX, la ciencia empieza a especializarse y por ello surgen en las universidades una gran cantidad de materias, carreras, profesiones que solamente se van a enfocar en un aspecto del conocimiento total. Por ello, la ciencia genera una gran cantidad de conocimiento que, bueno, aquí hay un punto muy importante. Debe de ser puesto en duda, pero también debe de ser validado por la comunidad científica. Hablemos ahora de la historia de la ciencia para poder saber cómo se fue construyendo y sobre todo para entender cómo es la ciencia actualmente a partir de todo ese constructo de procesos históricos, políticos, económicos, etc. Primero que nada, la palabra ciencia proviene del latín scientia, que se puede traducir como conocimiento. Es hasta el siglo XIX cuando el británico William Whewell comienza a emplear el término para referirse a aquellos que practicaban lo que todavía en ese momento se les conocía como filósofos naturalistas o historiadores de la naturaleza o filósofos naturales. Este término va a unificar a todos estos campos del saber y estas metodologías para encontrar conocimiento y es como se le va a llamar lo que es la ciencia. Pero como lo comentábamos hace rato, existe un antecedente de lo que es el conocimiento científico y este antecedente se deriva hasta las culturas antiguas. Nosotros podemos ver que inclusive en Mesopotamia, en Egipto, los fenicios, los hindúes, y si nos vamos al continente americano, los incas, en Mesoamérica, se practicaba un conocimiento científico y había un amplio desarrollo en cuestiones de arquitectura, en cuestiones de astronomía, y esto era muy importante porque a partir de esos conocimientos se tiene idea de muchas cosas que actualmente pues ya las hemos demostrado. La diferencia es que este conocimiento era indisociable del pensamiento religioso, es decir, toda esta actividad tenía fines religiosos para poder explicar el comportamiento ya sea de un dios o de varios dioses. Ya va a depender del tipo de creencias de cada pueblo, ya que la mitología y la magia eran las únicas formas de explicación del ser humano. Sin embargo, nos trasladamos a la Grecia antigua y al surgir la filosofía como una doctrina o como una forma de construir conocimiento, va a venir la etapa de la reflexión y tratar de hallar las respuestas sin necesidad de acudir a lo divino, sino de manera lógica. Si ustedes observan sus apuntes de filosofía,
pues empiezan a surgir lo que son los naturalistas como Pitágoras, Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaxímenes, Parménides, Heráclito de Éfeso, etcétera, etcétera, y ellos van a tratar de explicar el universo, la naturaleza, desde un punto de vista lógico, y cultivaron lo que es la matemática, la medicina, el naturalismo e inclusive cuestiones metafísicas. Va a ser hasta Aristóteles cuando él ya va a retomar todo este conocimiento y también va a hacer aportaciones importantes al campo científico, pero no solamente de la naturaleza, sino también para entender al ser humano. Posteriormente, pues bueno, este es algo que en la historia universal se observa, pues va a venir lo que es en Europa la Edad Medieval, la cual, bueno, no podríamos definir como oscurantista, sino fue un cambio en la cosmovisión centrado principalmente en el cristianismo y en las grandes religiones como el Islam también, donde el conocimiento científico pues va a ser utilizado, pero para fines militares principalmente. Construcción de castillos, construcción de armamento, porque como ustedes saben, había una constante cantidad de guerras. Bueno, si nos vamos hasta el siglo XV, va a venir lo que es el Renacimiento, y en el Renacimiento va a haber algo muy interesante porque una gran cantidad de mentes y de personas van a empezar a cuestionar todo lo religioso y va a aumentar la confianza en la interpretación racional y empírica de la evidencia. Esto va a ser un rol importante porque también a partir del humanismo que surge en primer lugar en lo que es la antigua Bizancio y que se va a expandir hacia Italia, pues van a empezar todos aquellos pensadores que van a cuestionar no solamente la religión, sino la naturaleza en sí. Aquí podemos ver nombres como Galileo Galilei, como René Descartes, como Sir Francis Bacon o el mismo Isaac Newton, que bueno, ustedes han oído hablar de él, sobre todo en física. El pensamiento científico empieza a cobrar fuerza y relevancia a partir del siglo XVIII, que es cuando todos esos conocimientos globales que se dieron en siglos anteriores van a empezar a aplicarse de manera cotidiana y sobre todo a partir de la revolución industrial que se da en Inglaterra, pues va a empezar a surgir toda esta práctica para poder construir conocimiento que sirva para el progreso y el desarrollo de la tecnología. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que la ciencia va aunada al desarrollo económico porque si nosotros concebimos al universo de una manera y desarrollamos en función de esa manera, pues eso puede servir para el desarrollo tecnológico y por ende el desarrollo económico. Pero en fin, es hasta el siglo XIX cuando la ciencia entonces toma su carácter que nosotros conocemos y toda esa serie de conocimientos que existen pues empiezan a especializarse debido a la gran cantidad de conocimientos que se van obteniendo. Empiezan a surgir las carreras universitarias, empiezan a surgir las especializaciones y en el siglo XX pues viene prácticamente el boom científico. No solamente para el desarrollo tecnológico, sino para la misma concepción de la realidad. Empiezan a venir grandes teorías como la teoría de la relatividad, como la mecánica cuántica, conceptos de química para entender la materia, desarrollo de la informática, etcétera, etcétera. Y es así como llegamos a este siglo XXI, en donde prácticamente nuestro conocimiento y nuestra manera de ver las cosas está fundamentada en el desarrollo científico. Una vez que hemos visto un breve recorrido histórico de lo que es la ciencia, pues ¿cómo se clasifica esta para poder abarcar toda esa gran cantidad de conocimientos? Bueno, la ciencia como tal va a tener dos clasificaciones generales y de ahí se van a derivar otras. Primero que nada, la ciencia se va a dividir en dos tipos. Por un lado vamos a tener lo que son las ciencias formales y por el otro lado vamos a tener lo que son las ciencias fácticas. ¿Qué van a ser las ciencias formales? Las ciencias formales son aquellas que se dedican a construir un pensamiento lógico o un razonamiento. No estudian como tal fenómenos, sino que construyen
toda una serie de procedimientos, de lógica, de lenguaje, para que éstas puedan ser utilizadas en otro tipo de ciencias. Es decir, las ciencias formales van a ser aquellas que van a construir todas las herramientas para poder generar conocimiento de los fenómenos. ¿Cuáles son las principales ciencias formales? Van a ser las matemáticas, va a ser la lógica, que es un campo dentro de la filosofía, y actualmente, bueno, a partir del siglo XX, también la informática. Estas ciencias formales es importante que nosotros las veamos porque son las que nos dan las herramientas para generar razonamiento. Por otro lado, vamos a tener lo que son las ciencias fácticas, que estas como tal sí estudian fenómenos. Este tipo de fenómenos pues pueden ser naturales o sociales. Y a su vez las ciencias fácticas, que van a utilizar a las ciencias formales como herramienta, pues se van a dividir en dos tipos. Por un lado vamos a tener lo que son las ciencias naturales y por otro lado las ciencias sociales. Las ciencias naturales son aquellas que se dedican a estudiar a la naturaleza o todos los fenómenos naturales, como la biología, la física, la química, la geografía física, etcétera, etcétera, y estas a su vez tienen sus subdivisiones. Y por otro lado tenemos las ciencias sociales, que las ciencias sociales pues se les conoce como ciencias humanas, y este conjunto de disciplinas pues estudia al ser humano y todo aquello que produce o que le afecta. Estas ciencias sociales, pues bueno, durante mucho tiempo algunas de ellas no fueron consideradas como tal, pero debido a que utilizan un pensamiento y una metodología científica, pues ya pueden entrar en este campo, como la sociología, la antropología, la política, la economía, la geografía política o económica y la historia, que también pues es una ciencia social. Hablemos por último de lo que es el método científico. Que bueno, aquí en este tema yo tengo una serie de discrepancias, pero por cuestiones de practicidad y cuestiones de hacer breve este video y sobre todo entendible, pues vamos a hablar de manera muy general de lo que es el método científico. El método científico es aquel conjunto de pasos o el conjunto de procedimientos que se va a utilizar para poder construir pensamiento científico. Los conocimientos científicos construidos por los investigadores no se podrían haber llevado a cabo sin haber establecido una metodología para poder encontrar un acercamiento a la verdad de los objetos. El método científico general se constituye de una serie de pasos que, bueno, aquí es donde yo discrepo un poco porque pues cada ciencia, cada especialización, también depende mucho de la subjetividad del científico, pues puede modificar o no estos pasos. Inclusive algunas ciencias pues utilizan una metodología un tanto distinta a otras, pero bueno, si lo vemos de manera muy general, pues los pasos del método científico son estos y son los que pueden servir, como por ejemplo en el caso de la escuela o en el caso de los estudiantes, para poder construir información. ¿Cuáles son estos pasos? Número 1, tenemos la observación. La observación es el primer paso para poder generar conocimiento científico. En primer lugar, hay que ir a buscar un fenómeno para poder estudiarlo. Hay que observarlo para poder obtener datos, para poder saber en qué consiste y para que empecemos a generar preguntas a partir de él. Número 2, tenemos lo que es la hipótesis. Una vez que yo he observado mi fenómeno, pues yo empiezo a cuestionarme y a partir de ahí genero respuestas. Estas respuestas son las hipótesis. No son las respuestas absolutas porque hay que llevar a cabo los otros pasos, pero esta hipótesis pues pueden ser verdaderas, pueden ser falsas o me pueden llevar a otras hipótesis. Lo importante de las hipótesis es que demos posibles respuestas a lo que estamos estudiando. Una vez que ya tenemos una hipótesis, procedemos a lo que es la experimentación. La experimentación es la serie de pruebas o la manipulación de mi objeto de estudio.
Bueno, esta experimentación puede ser en un ambiente controlado, como un laboratorio, o en el caso de las ciencias sociales, pues puede ser una observación, o inclusive en el caso de la antropología, pues puede involucrarse uno con el objeto de estudio, para poder estudiar los mecanismos internos, las respuestas o todo lo que suceda. Posteriormente sigue lo que es la comprobación. La comprobación, una vez que nosotros llevamos la experimentación, pues vamos a llegar a una serie de resultados. Estos resultados, pues hay que comprobarlos en distintas pruebas o en distintas situaciones y ver si efectivamente siguen siendo constantes o si no. La comprobación es el paso más largo porque en el caso de los investigadores científicos, la comprobación puede llevar mucho tiempo para que los datos puedan ser verificables. Y una vez que nosotros hemos comprobado algo que se lleva a cabo, pues vienen las conclusiones. Las conclusiones, pues bueno, pueden ser como el resultado final de lo que nosotros hemos llevado a cabo. No es una interpretación que puede servir para poder comprender el fenómeno y esto nos va a llevar a la formulación de una teoría o de una ley. Algunas personas inclusive los manejan al revés. Algunas personas dicen que primero es la teoría o la ley y después las conclusiones, pero bueno, personalmente, y no con esto quiero decir que mi verdad sea absoluta, pues creo que las conclusiones van primero y después ya se elabora una teoría o una ley. La diferencia en sí entre teoría y ley, pues bueno, es que la teoría retoma hipótesis las cuales están sujetas a que puedan ser cuestionadas durante mucho tiempo después. Son modelos complejos que explican un fenómeno, sus posibles causas, consecuencias y relación con otro tipo de cosas. Y las leyes es algo que difícilmente se va a modificar porque son leyes que aplican en el espacio y tiempo que estamos y que al momento de comprobarlas pues se acercan a la verdad del objeto. Una teoría puede tener un conjunto de leyes inclusive. De manera muy breve, hemos visto lo que es la ciencia, el objetivo de la ciencia, la historia de la ciencia y el método científico. En el caso de los estudiantes de nivel básico, nivel medio superior, el conocimiento científico puede ser muy útil para poder construir trabajos. Ya a nivel universitario, dependiendo de la especialización, el método científico puede construir otros métodos, se le puede variar, se le puede cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo importante fue entender la importancia de la ciencia en nuestra cultura actual. Como lo comentábamos al principio, nuestro mundo está construido a partir del pensamiento científico y eso es muy importante para poder entender cómo es que nuestra realidad se percibe en función de ello. La ciencia está en constante cambio. Lo que hace 100 años se sabía, pues en 100 años después puede cambiar y quizás dentro de 100 años cambie. Es decir, la ciencia siempre está en constante transformación porque empiezan a surgir más dudas o algunas teorías empiezan a declinar en cuanto a su verdad y entonces eso hace que los investigadores busquen otras maneras de construir la realidad de un objeto. Por ello es importante que antes de que empecemos a ver algún campo de conocimiento, sepamos qué es la ciencia. Y la ciencia, así como muchos otros conocimientos, surgen de lo que es la filosofía. Yo recomendaría a todos los que me están viendo que primero entendieran lo que es la filosofía como la construcción de preguntas y cuestionamientos, y eso nos puede llevar a entender cómo podemos construir un pensamiento científico. Por mi parte es todo, espero que les haya agradado mucho este video y bueno, invito a que si ustedes tienen alguna crítica constructiva acerca de esto o si quieren aportar algo, es bienvenido. Recuerden, siempre y cuando sea algo que no ofenda, siempre será bienvenido. Hasta luego y la mejor de las vibras.